Hola, hola, gente oyente. Hoy hablaremos de un montón de guiños al juego, cameos inesperados y complicaciones reales con ciertos animatrónicos. Todo eso y más en estas 30 curiosidades de Five Nights at Freddy's 2. La cinta logró recaudar más de 230 millones de dólares, lo cual es un gran éxito si tenemos en cuenta su bajo presupuesto. Eso sí, hay que decir que hasta la fecha todavía se ubica algo por debajo de lo que logró su entrega anterior. Durante la intro del estudio, cuando se escucha a William Afton hablando, se oyen los gritos de niños, pero de alegría. ¿Listos para comenzar el show? Tal como los que se escuchan cuando logramos superar una noche en el juego. Desde los primeros segundos vemos como la ropa que usa Charlotte tiene rayas blancas y negras, presagiando su futura conexión con Puppet. Por otro lado, la muerte de Charlotte en esta adaptación se presenta de una forma distinta a la que conocíamos. En los juegos se supone que fue asesinada por William mientras estaba sola a las afueras del local. Aquí en cambio, sus últimos momentos son presenciados por los mismos adultos que la ignoraron cuando pidió ayuda para el niño que William se llevó. Pero hay algo macabramente poético en todo esto. En Freddy Fazbear Pizzeria Simulator, Henry le dedica a su hija Charlotte un discurso donde dice: No one was there to lift you up into their arms, the way you lifted others into yours. Una frase que en cierta manera cobra vida en esta versión. Charlotte carga con valentía a un niño para protegerlo de William, y al final, tras ser herida, es ella quien termina en los brazos de Puppet. Se ven unos arcades con los nombres Candy y Pop Ghost, siendo guiños a dos juegos creados por fans que se volvieron tan populares que terminaron formando parte del Fanverse, una línea de spin-off con licencia oficial impulsada por Scott Cawthon, el creador de FNAF. En cuanto a la tercera máquina que lleva el nombre Freddy and Friends, la pantalla muestra un gameplay de FNAF World, el cual fue grabado por el youtuber Doko. Uno de los personajes más odiados de la primera película fue sin duda la tía Jane, cuyo destino había quedado un tanto ambiguo. Se quedó dormida. Pero en esta secuela se aclara todo. La tía sobrevivió, aunque terminó pagando su karma. Como nadie le creyó cuando contó que había sido atacada por un animatrónico, pensaron que se había vuelto loca y acabó en un hospital psiquiátrico. Por cierto, escuché que internaron a tu tía. Con esa pequeña mención resolvieron dos cosas. Por un lado confirmaron que Golden Freddy realmente no la mató, y por otro se deshicieron del personaje, para que no volviera a molestar a Mike ni amenazara con quitarle la custodia de Abby. ¿Se acuerdan cuando Sonic volvió canon el meme del erizo mal dibujado? Bueno, pues FNAF 2 no se quedó atrás e hizo algo parecido al incluir una referencia al icónico meme de Abdul Cisse. Oh, mejor no. Al hablar de Foxy y de cómo los niños lo desarmaban, Michael Afton dice una frase que referencia al texto que se ve en la pantalla de carga de Mangle en FNAF World. Son despiadados los niños. En una escena vemos a Vanessa abrir una caja guardada en un armario, algo que a los fans podría recordarles a la misteriosa caja de FNAF 4, esa que nunca llegó a abrirse. Pero a diferencia del juego, esta caja sí revela su contenido. En su interior hay objetos que pertenecieron a los niños que su padre secuestró, y entre ellos destaca el avión de juguete de Garrett, el hermanito de Mike. Entre las fotos que encontramos en la casa de William se ve una en la que aparece la pequeña Vanessa disfrazada de un conejo blanco, posiblemente un guiño a su papel de Bunny en los juegos, siendo una de las grandes amenazas en el Security Breach. La canción del toreador, conocida dentro de FNAF simplemente como la melodía de Freddy, se puede escuchar en esta secuela. La oímos en la intro del logo y William la silba en un par de ocasiones. En los juegos, el asesino William Afton es conocido como Purple Guy, y siguiendo esa línea, quisieron que en esta secuela todos los Afton llevaran tonos morados en su vestimenta. Lo notamos en William, Michael y Vanessa. Puede ser algo difícil de notar por la iluminación, pero esto fue confirmado por la diseñadora de vestuario. En un punto, Abby cuenta que Toy Freddy trató de ayudarla con su proyecto de ciencias, pero no pudo porque sus dedos eran demasiado gordos. Freddy lo intentó, pero sus dedos son muy gordos. Algo que sin duda recuerda a una de las frases dicha por Toy Freddy en el juego Ultimate Custom Night. It's not my fault. I have these fat plastic fingers and can't press the buttons. En un momento clave, Charlotte le dice a Vanessa una frase que muchos fans reconocerán. No te odio, pero mantente fuera de mi camino. La línea está tomada directamente del juego Ultimate Custom Night. I don't hate you.
but you need to stay out of my way. Y lo más curioso es que fue la propia McKenna Grace quien propuso incluirla en la película, ya que ella realmente es muy fan de los juegos. El código que libera a los animatrónicos termina en CD1. CD1. Un guiño al comando o truco que permite al jugador desbloquear al instante la noche 6, la más difícil, sin contar la noche personalizada. Si recuerdan, en la primera película el youtuber Cory Kenshin tuvo un par de cameos como taxista, primero llevando a Golden Freddy y Abby, y luego siendo asustado por Balloon Boy al final. Y en esta secuela regresa con otro cameo, solo que esta vez es asustado por Toy Chica, a quien se le ve sin pico y con los ojos negros, la misma apariencia que tiene cuando acecha al jugador en FNAF 2. Si eres fanático de la saga Scream, sabrás que tanto Matthew Lillard como Skid Ulrich interpretaron a los asesinos. Y gracias a esta secuela de FNAF, los actores volvieron a coincidir en una película después de 29 años. Aunque lamentablemente no compartieron ninguna escena juntos, ni siquiera en un flashback o algo así. Pero bueno, sin duda los veremos otra vez en una futura entrega. Cuando Mike ve el folleto del Freddy's original, notamos que la ubicación incluye los números 12, 5, 25, siendo justamente la fecha de estreno de esta secuela, 5 de diciembre de 2025. Si hay un personaje que en esta secuela se ganó más odio que la tía Jane, sin duda es el señor Burke, quien se la pasa despreciando a Abby y haciendo todo lo posible para que no participe en la feria de ciencias. Este es interpretado por Wayne Knight, actor que dio vida a Al en Toy Story 2, así es, el hombre pollo, por lo que resulta extremadamente irónico que en esta película reciba su karma justamente de Toy Chica, quien le abre la cabeza como un cascarón nada más para ver qué había dentro. Ay, como lo imaginé, no hay nada en absoluto. Durante la pesadilla en la casa de su padre, Vanessa se encuentra cara a cara con Circus Baby, sin duda uno de los cameos más inesperados en esta secuela. Y es que Circus Baby apareció originalmente en el juego Sister Location, donde se vio como Elizabeth, la hija de William en los juegos, terminó siendo asesinada por dicha animatrónica. Algo que sin duda quisieron evocar con este momento, solo que Vanessa no sufrió ese destino. Y claro, otro de los cameos inesperados fue la breve aparición de Shadow Bunny. Scott Coron, el creador de los juegos, fue el único responsable del guión en esta secuela. Y hay un momento en el que Mike se entera de que la oficina donde lo buscarán los animatrónicos no tiene puerta, y dice lo siguiente: ¿No hay una puerta? ¿Qué clase de idiota diseñó este lugar? Lo que por supuesto funciona como una broma del propio Scott hacia sí mismo. Esta película está llena de detalles sacados directamente del juego. Algunos son tan sutiles que pueden pasar desapercibidos, pero en el making of se muestran con claridad. Detalles como los paper balls, el cartel de Celebrate, las estrellas colgando del techo. Incluso hay una escena donde Foxy está a punto de atacar a Mike y el reloj marca las 5:59, justo un minuto antes de las 6, la hora a la que tienes que llegar para superar la noche. ¿Las 5:59? ¡Oh, Dios mío! Otro detalle que los fans apreciarán es la decapitación de Balloon Boy. Y es que este condenado es muy molesto. El mismo Mike sufrió sus mini infartos por él en la primera película. Y en esta secuela también se hace notar. Pero esta vez Mike ya no aguanta sus payasadas y sin pensarlo le arranca la cabeza para el deleite de los fans. Una de las mejores referencias que incluye la película es toda esta secuencia donde Mike se oculta de los animatrónicos, ya que es bastante fiel al segundo juego. Tenemos la ausencia de puertas ya mencionada y el uso de una máscara de Freddy para engañar a los animatrónicos. Funcionó. Además, los Wither, los animatrónicos deteriorados, hacen algunas cosas del juego. Por ejemplo, vemos a Chica haciendo su clásica pose en forma de T, a Bonnie deslizándose por el ducto de ventilación, a Freddy levantando su brazo izquierdo, y por supuesto a Foxy siendo inmune al truco de la máscara. Busquemos al guardia nocturno. ¡Él es el guardia nocturno! Pues yo creo que es Freddy. ¡Pero seréis gilipollas, que tú eres Freddy! A diferencia de sus compañeros de elenco más jóvenes, Josh Hutcherson confesó que honestamente nunca ha jugado al juego. Al parecer prefiere mantenerse en el mismo nivel de desconocimiento que es su personaje, para poder sorprenderse a medida que todo sucede. Literalmente aplica la frase de Rex en Toy Story 2. No necesito jugar, eso ya lo viví. En el Fast Fest, algunas de las personas que vemos disfrazadas son cameos de youtubers relacionados al FNAF.
Además de eso, en la versión en inglés, la actriz Megan Fox presta su voz a Toy Chica. También regresa el youtuber MatPat, quien ya había hecho un cameo en la entrega anterior, y que esta vez interpreta a Toy Bonnie con una voz como si hubiera inhalado helio. My name is Bonnie. Cabe mencionar que Toy Bonnie es un personaje masculino, normalmente se le trata como él, pero por alguna razón en el doblaje latino, este le dice a la niña ¿podemos ser amigas? Como si él también fuera una chica. ¿Podemos ser amigas, Debbie? En inglés esto no se nota porque Friends puede ser amigos o amigas, pero quiero creer que lo tradujeron en femenino porque quien está controlando los animatrónicos en este momento era Charlotte, por lo que en realidad esta sería Puppet hablando a través de Toy Bonnie. Eso o Bonnie simplemente quiso referirse a sí mismo como ella. Ya saben que él es medio fanboy. De cualquier manera, su voz en el doblaje es la de la actriz Lupita Leal. Mi nombre es Bonnie. Ahora por el lado de Toy Freddy tiene la increíble voz de Thanos, es decir, Juan Carlos Tinoco. Pero primero, tengo que ir a arrancarle la cabeza a algunas personas muy malas. ¿Suena bien? Y también hay que mencionar que varios influencers de Latinoamérica se sumaron al reparto, prestando sus voces a personajes menores. Similar a como hicieron con la anterior, en esta secuela se volvieron a construir los trajes y animatrónicos necesarios para darle vida a estos personajes en live action. Algunos eran más fáciles de mover que otros. Estaban los que simplemente requerían que una persona se pusiera el traje. Luego estaba Puppet, que literalmente la controlaban como si fuera una marioneta. Y finalmente Mangold, que fue quien más trabajo dio. Se necesitaban más de 13 personas para guiar sus movimientos. Uno de los personajes originales de la película anterior que recibió más cariño por parte de los fans fue Doug, el abogado, que a pesar de tener muy poco tiempo en pantalla, se las arregló para volverse memorable entre los fans. Tanto así que hasta sacaron mercancía de él como si se tratara de un personaje principal. Y gracias a eso, Doug regresa en esta secuela con un cameo como si fuera el mismísimo Stan Lee. ¿Saben algo? Creo que van a necesitar un buen abogado. Ese momento del clímax donde los animatrónicos clásicos regresan para derrotar a las otras versiones puede recordar a la pelea en la novela de Twisted Ones, solo que en aquel caso se enfrentaban a las versiones Twisted, no a las Toy. En el segundo juego el protagonista era un tal Jeremy Fitzgerald, y aunque en esta adaptación dicho personaje no aparece ni se le menciona, sí podríamos contar a Jeremías, el amigo de Mike que conocimos desde la primera película, y que tiene un papel ligeramente más importante en esta secuela, ayudando a Vanessa a llegar a su destino y golpeando a Michael Afton al final. ¿A dónde hay con tanta prisa, idiota? Nuevamente se complace a los fans incluyendo en los créditos otra canción icónica de The Living Tombstone. Además, la película cuenta con una escena post créditos en la que un grupo de amigos se encuentran con Springtrap y uno de ellos dice casi la misma línea que dijo el chico del teléfono en la llamada de la noche 2 en FNAF 3, donde también se referían a Springtrap. Creo que encontré uno. Yo creo que encontré uno real. You're not gonna believe this. We found one. A real one. Por último, cerca del final, escuchamos una grabación que Henry le dejó a Mike, y la forma en la que empieza es exactamente igual a su grabación del inicio del sexto juego. Dejando espacio muerto. 3, 2, 1. Leaving dead space. 3, 2, 1. La primera película no fue bien recibida por la crítica, pero los fans la amaron y la convirtieron en un éxito. Y con esta secuela la historia se repite, otra vez con reseñas desastrosas que critican su dirección, diálogos, guión, ritmo, actuaciones y muchas cosas más. Algunos la posicionan como una de las peores películas de 2025, incluso peor que live action de Blancanieves. Ok, creo que allí ya se están pasando. Pero bueno, gran parte de los fans que la han visto la aprueban sin dudarlo. Todo esto ha reavivado el debate sobre a quién deberían complacer esta clase de adaptaciones. Cada vez que ocurre una división así, quienes las defienden suelen usar frases como es que está hecha para fans, no eres el público objetivo. Y aunque puedan tener algo de razón, también es cierto que hay fans menos conformistas, aquellos que esperan algo mejor y no estarán satisfechos con cualquier cosa solo por las referencias. Ya existen adaptaciones de videojuegos que han logrado entregar un buen producto y al mismo tiempo complacer a los fans con los guiños suficientes, pero no parece que esta sea la filosofía que quieran seguir aquí. Las declaraciones que han dado tanto el estudio como su directora es que es para fans, ignorando las críticas incluso si son válidas. También es cierto que toda la conversación en torno a esta cinta se ha vuelto muy tóxica, desde los que la defienden ciegamente y no aceptan ninguna clase de críticas, hasta los que se burlan de aquellos a los que sí les gustó la película, como si disfrutarla fuera algo malo.
Por supuesto que a muchos fans que han crecido con la franquicia les encantará ver a sus personajes favoritos en la gran pantalla. Aplaudirán solo por escuchar un nombre. Soy Michael. Michael Afton. Entiendo que es una gran experiencia y poder compartirla con otros fans es algo increíble, pero ya van 2 películas. Sería triste que no intentaran mejorar en los aspectos por los que han sido criticados, porque no se trata de hate solo porque sí. Amar una franquicia también significa querer verla mejorar, y reconocer sus fallos no tiene por qué impedirte disfrutarla, solo te ayuda a tener claro que podría ser mejor. ¿Y qué acaso eso no sería genial para todos? Ya veremos qué le deparará el futuro de estas películas. Mientras tanto, déjame saber con toda honestidad qué te pareció esta secuela. Si el video te ha gustado, no olvides dejar tu Fazbear like. Si deseas agregar algo más, con gusto puedes dejarlo en los comentarios. Como siempre, agradezco a los miembros que han apoyado al canal. Y bueno, esto es todo. Hasta luego. Hol, 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 hol.